Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Tertulia Jurídica, episodio 277. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seicedos y soy el director de este programa. Y hoy, lunes 20 de diciembre, semana cuasi festiva, porque ya el 24 vamos a estar en la cena de Navidad y también hay un podcast el viernes 24. Que bueno, ya luego lo contaré, luego lo destriparemos un poquito, porque sí lo quiero contar un poquito de qué va. Pero bueno, pero hoy no venimos a hablar de esto, venimos a hablar de la Constitución. Ya sabéis que los lunes pues hablamos un poquito de derecho constitucional porque tenemos una amiga, Lucía Gálvez. Lucía, muy buenos días. Buenos días. Lucía, que esta semana me han dicho que ha hecho bastante deporte, lleva tiempo sin hacer deporte y ha empezado ahora a moverse. Y empezado a moverme. Y tengo agujetas por todas partes. Hasta en el cielo de la boca, dice la pobre. Literalmente. Madre mía. Sé lo que es eso. Bueno, todo por la salud, todo sea por la salud. Sí, hay que cuidarse, hay que hacer deporte, porque sobre todo empezar. Yo lo que le digo a la gente con el cachondeo, ¿no? Este año tengo el propósito para fin de año de perder 3 kilos del año pasado, ¿sabes? Entonces, y del anterior. Del anterior, entonces va acumulando y ya no son 3, ya van 6, 3, 6, 9, así va sumando. Sí, ¿no? yo voy así también, Lo que pasa es bueno, y fortalecer, porque la verdad es que estoy fatal y tengo la espalda reventada, pero bueno. No, hombre, hay que hacer deporte y para hacer y espalda la natación es muy buena y eso todo, bueno, ahí es una cantidad de deportes que puedes hacer que te pueden venir muy bien. Totalmente, ya mismo acabo colgada en el techo haciendo piruetas. Mira, hay una cosa que es el ¿cómo se llama? Aeroyoga o no sé qué. Sí, aeropilates, yo Aeropilates, lo he practicado. Te cuelgas de unas cuerdas así, ¿verdad? Es una manera, es como los tontos como yo que hacemos crossfit, que levantamos ruedas y con martillo, movemos trineo, ¿verdad? Cosas que tú, bueno, si es que tú de verdad estás pagando por hacer esto, bueno, pues sí, pues lo mismo tú que viene a ser como colgarse de una cuerda. De una cuerda en una obra, ¿no? que me he colgado de verdad, que te lo digo de verdad. Que a la audiencia no lo puede ver, pero a ti luego te enseño la foto donde estoy colgada yo. Podríamos compartirla, me encantaría compartirla. Pues te la enseñaré. Tú sabes que la semana del 25 es como es tradición, al menos si nos escuchan los oyentes de Latinoamérica, aquí lo es, que yo sé que nos escuchan gente de México, gente de Colombia, Venezuela también. Tenemos bastantes oyentes del extranjero. Yo nunca lo he compartido esto, nunca lo he dicho. ¿No? No, pues nunca sí, lo he tenemos mucha audiencia latinoamericana. Que la verdad es que me parece bastante curioso porque pues, viste tú que es diferente, porque aquí hablamos del derecho español y parece que tienen mucho interés en saber o quizás las diferencias o se entretienen. No, pero no te creas. Yo cuando hice el máster de Derecho Constitucional, creo que alguna vez lo he comentado, éramos 30 alumnos y solo había 8 españoles. El resto eran profesionales del derecho latinoamericano. Había abogados del Estado paraguayo, una juez jubilada costarricense, fiscales brasileños, contralores ecuatorianos, abogados colombianos, abogada peruana. Los contadores son contables, para que la audiencia lo sepa, ¿vale? Era la Contraloría. La contaduría, sí. Ecuatoriana. Y muchísimo, y además la gran mayoría luego, o muchos de ellos estaban haciendo el doctorado desde España, aunque no estén físicamente en España, pero sí que lo están haciendo. Y al final se basan mucho en el derecho español. Entonces no me sorprende que tengamos esa audiencia. Desde aquí vamos a hacer un llamamiento a toda la audiencia que tenemos de toda la zona de Centro y Sudamérica. O incluso Norteamérica, si hay algún hispanohablante, de verdad me encantaría tomarme un café
Y oye, os pongo a disposición entrar en la web de tertuliajurídica.com, vais al formulario de contacto, me escribís un mensajito o por cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, la que queráis. Intentamos llegar a un acuerdo y yo me adapto a vuestras horas, ¿vale? Verás cómo puede salir algún episodio. A súper Ángel no chulo. le importa levantarse a las 3 de la mañana para No, estoy grabar. despierto. De hecho, Probablemente esté despierto. parte de mi poca energía de hoy, si lo habéis notado, que os la estaré transmitiendo una baja o nula energía, es porque el viernes me puse la vacuna y, y me ha dado entre la vacuna, que me dio fiebre, me duele hasta, me voy a callar, me duele todo el alma. Mis hijas me han dado una noche, llevo 2 noches toledanas, como se dice, ¿no? Y esta mañana estaba a las 3 de la mañana sentado en la oficina aquí, tal cual estoy ahora mismo, y a las 5 estaba, no, miento, a las 6:30 estaba en el salón tumbado, enrollado en una manta. Ya, es que es parte de mi vida, de mi día a día, no voy a lloraros aquí y no quiero quitaros las ganas de ser padre, que eso ya llegará el viernes 24, que os voy a contar una cosita. Bueno, o Ahí no, se os quitará las ganas a o no, todos. o no. Oye, ¿qué tal tu semana? Cuéntame, Lucía, ¿cómo ha ido tu semana? Pues muy bien, esta semana he estado en Madrid, luego me bajé para el fin de que a Sevilla y me subo otra vez a Madrid, que tengo que hacer ahí unas cositas y luego ya me bajaré para Nochebuena. Pero bueno, he estado muy bien esta semana, terminando muchas cosas pendientes, se nota que es fin de año y yo creo que todos estamos hasta arriba. Y bueno, pues terminando una demanda que tenía pendiente y algunas cosillas por ahí. Pero bueno, en general ha estado bastante bien, bastante. Y el fin de semana pues descansando, que como he empezado a hacer deporte, ya te puedo asegurar yo que no he tenido muchas ganas de fiesta. Y además también que están las cosas un poquito feas, tenemos que cuidarnos, ¿eh? Sí, hay que cuidarse, bastante, sí. Pues mi semana bien, o sea, ya sabes que yo sigo con mi semi baja paternal, yo ya me reincorporo el día 8 de enero, no sé ni qué fecha cae, el primer, tras Reyes, ¿no? Me Pues el reincorporaré. 7 creo que es viernes, ya el Pues lunes. ya el lunes. Estoy adecuando un poquito el despacho porque, bueno, me voy a mudar. Yo tengo una oficina en un centro de negocio en Sevilla que se la compramos hace mucho tiempo y me voy a mudar allí, voy a montar allí un despachito, pero no voy a atender a nadie presencialmente, únicamente vamos a seguir atendiendo a la gente a través de internet, a todo online, como mi negocio principal. Y esta semana pasada, pues bien, pues un poquito organizando el tema del despacho nuevo, montando el electricista, tengo que hacer una división y no la quiero hacer de pladur y tal. Bueno, pues estoy un poquito así metido en la dirección de obra, ¿no? También aparte, Bueno, como tengo tanto tiempo, pues también soy director de obra. y tú Y como siempre estás inventando, pues mi, claro, sí, mi audiencia previa que tuve la semana pasada, y mi juicio bien, ha ido ¿qué tal? bastante bien, sí. Tú sabes que no son cosas muy grandes, pero siempre hay que dar el callo por el cliente, ¿no? Que hay que dar tienes que ver que has hecho el trabajo todo lo ¿Qué mejor que has trabajas? podido, efectivamente. Pues Para, a mí me cancelaron la reunión de la semana pasada. Mm, Cuando llegué el lunes, que dije, ¿verdad? como estás de vacaciones, no sé todavía si tengo la Sí. reunión o no. Pues me la habían cancelado. Yo intentando averiguar, nada, mi gestora no estaba de vacaciones y yo no sabía si tenía reunión. Y nada, al final me confirmaron que no, que me la habían cancelado Mm, para que estuviéramos todo el equipo cuando tuviéramos que hacerla con el cliente. Así que nada, he en oído ese bien. sentido he estado tranquilita, no he tenido reuniones esta semana. Y yo esta semana que entra, pues parece que hay un principio de inicio de espíritu súper navideño, ¿no? Sí, La gente ultimando las cosas ya en esta semana previa a la fiesta, porque date cuenta que aquí el que más y el que menos, del 20 al 23 y medio, porque el 24 casi que no se trabaja, son 4 días. Y en estos 4 días ya, pueden pasar muchas cosas. Y entre estas cosas que pueden pasar, vamos a comentar esto que va a ocurrir el día 23. Porque el que hay hay un un evento, evento Lucía, y un yo evento, participo. y tú participas, y yo participo. Hay un evento solidario en el que los tertulianos de Tertulia Jurídica nos hemos unido con Ningún Niño Sin Sonrisa para hacer un evento en el que vamos a tener 3 tertulias.
Y esta tertulia vamos a hablar sobre, por un lado, deontología profesional, que quizás estaréis pensando, eso es muy aburrido. Bueno, pero vais a estar con nosotros, va a ser una charla como la que estamos aquí ahora mismo, ¿no? La otra tertulia va a ser sobre la nueva abogacía. Vamos a hablar sobre nuevos modelos, que mola muchísimo. Y una tercera sobre marketing jurídico. Que, Lucía, tengo que adelantarte y a la audiencia que parece que me han dejado solo. ¿Que te han dejado solo Sí, en marketing? me va a tocar una masterclass. Ya, es que yo no quería. Pues nada, si quieres yo te acompaño Sí, y tú me lo explicas. yo para lo explico a la enterarme. audiencia. Si además, mira, oye, viendo el volumen de personas que somos, al final estamos en familia. Si son 20, 30 personas los que participamos, vamos a estar en familia y vamos a dejar los micros abiertos, vamos a charlar. Esto va a ser una charla súper bien entre todos los que estamos, viéndonos las caras, entre comillas, digamos, desvirtualizándonos, porque lo que nos pasa muchas veces es que nos conocemos a través de las redes sociales, pero no nos conocemos. Verá, tú y yo sí nos hemos visto en persona, pero Sí, yo es verdad. hay muchos con los que no me he desvirtualizado, pero es que hay otros con los que no le he tocado en la vida, lo he visto, o sea, lo he visto en fotos, pero no nos hemos visto en webcam así como estamos nosotros. Claro, es Esto verdad. lo podemos hacer el 23. Dime, ¿de qué hora a qué hora es el evento? Pero eso también es la magia de las redes sociales. Y Que parte te de la nueva abogacía. Claro. ¿Que a qué hora es el evento? Es a las 7, ¿no? A las 7. Y vamos a tener un buen rato. Vamos a prepararse un par de cervecitas, vamos a ponérsela al lado de... ¿Palomitas? Sí, una palomita o lo que queráis, o patatas fritas, o bueno, si queréis tomaros una alubia o si no es lo que os apetezca. ¿Un gin tonic? Un gin tonic, lo que queráis. El evento va a ser de 7 a 9 y media, 10, depende del momento. Ya veremos a ver, normalmente va a ser menos y van a ser 2 horas, pero podemos alargar un ratito más y yo por ustedes me quedo más tiempo. Y Eso pese a es amor que... por la audiencia. Sí, totalmente, ¿no? Y aparte que ya sabéis que yo me desvivo por ustedes y me encanta cuando me mandáis mensajitos de que guay, me encanta, nos ayudáis un montón, eso es una pasada. Eso es lo que me da a Ay, mí ¿qué pasó el otro día? Cuéntame, ¿qué pasó? No, me lo contaste tú con el podcast de la semana pasada, que una nueva oyente pensó que yo me estaba riendo Ay, sí, de oye, la perdón. audiencia. Perdón. Es que sí, porque es que Lucía puso algo en Instagram tipo... después os quejáis, o sea, yo sé que no vais a leer la Constitución, después os quejáis de las cosas Del que resultado pasan, no de sé las qué, elecciones. efectivamente, algo de eso. Y me dijo una oyente, hay que ver cómo tratáis a la audiencia. Digo, bueno, yo ya le pedí perdón de entrada, porque entiendo que él quizás no sabía el tono en el que iba. Claro, no me conoce, no sabe a lo mejor ese Claro. tipo de ironía o de sarcasmo que utilicé. De verdad, yo quiero pedir perdón desde aquí, que nadie se ofenda. En ningún momento he pensado que la audiencia ni las personas en general seamos tontas o seamos borregos ni nada. No. Simplemente era una ironía de decir... Es parte del cachondeo que tenemos nosotros contigo. Claro, efectivamente. Y que no, y no solo eso, sino que al final realmente muy pocas personas estudian y trabajan la Constitución como para conocerla en profundidad. Se trataba simplemente de eso, así que por favor, perdonadme. Sí, no, yo creo que vas a quedar perdonada, no va a haber problema por eso, pero bueno, fue simpático el momento, sobre todo porque me quedé un poquito diciendo, ¿qué ha pasado? Espérate, cuidado. Claro, pero es que no verdad que queremos cuando no insultar nos a nadie. conocen, claro, cuando no nos conocen, cuando no ven a lo mejor todo lo que hay detrás, todo lo que Claro, me casi 300 vaciláis. episodios, Lucía, Sí. aquí metidos y hablando y tal. Claro, la persona que lleva desde el principio con nosotros, pues sabe más o menos Ha visto la evolución también. Claro, pero los demás que han podido incorporarse nuevos pueden pensar, jope, vaya, hay que ver la tiparraca esta, que luego no se equivocan tampoco porque es una tiparraca, pero bueno, es buena persona en el fondo. Bueno, yo de aquí pido perdón, por favor, que no se malinterprete, que además todo es siempre desde el cariño y desde el máximo respeto. Bueno, pues continuando con nuestra sección de la semana, me voy a arriesgar, y como esta semana viene el Papá Noel, aunque yo soy más de Reyes Magos, pues esta semana hay un regalito. Esta semana voy a regalar 2 libros. Bueno, yo no, lo va a regalar la editorial Colex, junto con Pablo Ignacio Fernández Miser, que es inspector de Hacienda. O sea, yo cuando me escribió el inspector de Hacienda, te voy a decir qué es lo que me pasó. Se me puso voz de pito, Lucía. Tú temblabas. Se me metió todo para adentro. O sea, yo estaba asustado cuando me dice, soy Pablo Miser y soy inspector de Hacienda. Y dije, se me puso. ¿Y tú? Dice, no, yo sé que lo haces todo bien, pero digo, no, pero tú me dices que lo haces todo bien porque ya me has investigado. Porque ya sabes quién soy.
Me dio un miedo, me tomé un café con él, me tomé un cafelillo con él y muy guay, súper guay. El chaval es el tío, el inspector de Hacienda, es de Málaga, muy enrollado y nos ha regalado un par de libritos para que lo rifemos entre la audiencia, él Qué y guay. la editorial Cole. Eso no lo sabía nadie, eso No, no, yo no no lo lo teníamos sabía. preguntado. No. Y el 24, pues podemos o no podemos tener un episodio, que podemos o no podemos tener otro episodio. O sea, ¿esto qué quiere decir? Ángel, ¿qué quiere decirnos con esto? Mira, pues teníamos preparado, grabado un episodio hablando sobre la paternidad o pamaternidad en la abogacía. Hablando un poquito sobre, haciendo mención, obviamente, a la noche de Navidad, un poquito de cachondeo en ese sentido, pero claro, como tenemos el asunto este de Juana Rivas, no sabemos si vamos a poder meter un episodio de Juana Rivas ahí. O lo tenemos que dejar para la siguiente semana, que es 31, y sinceramente, me apetece poco meter en un episodio de eso el día 31 de diciembre. Prefiero meter uno más en plan familiar, cachondeo, nosotros, Sí, algo guay. lo veo exactamente igual que tú. Sí, entonces se nos echa el tiempo encima y no sé si el de Juan Rivas podremos meterlo, pero bueno, ahí queda la cosa. Ya lo meditaré con la almohada estos 3 días que nos quedan o 4 días que nos quedan y ya veremos qué hacemos. Lucía, ¿qué Pues muy vamos? bien, pero seguro que la decisión que tomes va a ser perfecta. La decisión que se tome se va a quedar tomada y punto, porque Y punto, y no lo voy a debatir más. no lo voy a debatir, sabes lo que hay. Pues La sí, semana pues sí. pasada le dimos una vuelta al preámbulo de nuestra Carta Magna y esta semana pues venimos a hablar sobre el título preliminar. El título preliminar está Efectivamente. compuesto por 9 artículos. Cuéntanos un Así poco qué es es. el título preliminar y vamos a entrar en el artículo 1. El título preliminar junto con el título primero de la Constitución es el núcleo duro, ya lo comentamos en los episodios, no sé si fue el de la semana pasada o el del especial por la Constitución. Es el núcleo duro de la Constitución y es donde realmente está todo el contenido dogmático de nuestra Carta Magna. Entonces, cuando hablamos del título preliminar, tenemos que hacer referencia que es sobre todo a la organización y a la estructura territorial del Estado español. Entonces, hoy vamos a analizar el artículo 1, que yo creo que tiene muchas chichas, que yo creo que tiene mucho componente. No vamos a entrar tanto, que sí que me gustaría, pero por falta de tiempo, en los antecedentes históricos de por qué es así, pero sí que es cierto Podemos que hacer el mención un poquito, porque eso creo que venía de la Pepa también o algo así. Al menos en la eh, primera parte. claro, bueno, y no solo de la... A ver, no podemos olvidar toda nuestra historia constitucional, lo digo siempre, es decir, nuestra constitución es fruto de nuestra historia política, como repito en todos los episodios, y es fruto de todo lo que hemos ido viviendo, entonces no es normal que al final sea una mezcla de todo. Cuando en el artículo 1.1 dice España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, no es casualidad que se utilizan estas palabras, que se utilice se constituye, porque podría ser España es un Estado de derecho, pero no, dice se constituye, porque eso da pie a que haya esa percepción todavía más real de ese proceso constituyente y en el que todo se está formado por todos, nunca mejor dicho. Sí. Entonces, claro, yo insisto mucho en que nuestra Constitución, aparte de ser una Constitución fue bastante pionera en el momento, que fue una Constitución que unió mucho no solo a los españoles, sino que luego se tomó de referencia en otros países, es una Constitución que sí que tenemos que tener en cuenta que cada palabra, y cuando vayamos avanzando con otros artículos lo iremos viendo, está muy medida, precisamente para la interpretación posterior que pueda llegar a tener. Es que ellos sabían, a la hora bueno, el constituyente sabía que esto iba a ser mirado con lupa con tiempo después, ¿no? No solamente en el Por momento supuesto. de que tenían que llegar a un acuerdo a la hora de la firma, que ya lo estuvimos comentando las 2 semanas anteriores, pero sí sabían que esto se iba a analizar todo de manera sistemática en un futuro. Efectivamente, no solo eso, sino que tiene que ser una constitución que pueda perdurar en el tiempo. Es decir, que a día de hoy, más de 40 años después, podamos seguir leyéndola y sintiendo que realmente estos son los valores de nuestro Estado. Y eso es muy difícil, es muy complejo, pero a la vez es muy importante. Yo creo que por eso también fue un proceso constituyente, no voy a decir lento, pero sí complejo, en el que evidentemente hubo muchas discrepancias, como comentamos en los episodios anteriores, y en el que evidentemente hubo que ceder mucho. Y aquí se refleja, en este artículo 1 ya se está reflejando. Habla de que es un Estado social y democrático de derecho.
Y habla también de que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Uy, Yo que me creo que suena a mí todo, eso mucho. Yo veo ahí matices, ¿vale? A ver, yo soy sí, un aprendiz tuyo, ¿vale? Yo veo matices constitucionalistas y sobre todo en esta última parte que me has dicho, franceses, por un lado, muy bien, italianos por otro, muy por bien, la República Italiana, efectivamente. Y, y venga, dilo, portugueses no, y y alemanes, alemanes. y Estaba alemanes. claro que Mira, alemán tenía que... alemana, sí, hay mucho componente de la ley fundamental de Bonn en nuestra Constitución, muchísimo, y de la italiana también. Irónicamente son los 3 países europeos que han podido tener una historia medianamente similar, no igual, pero Mira, sí medianamente similar. el artículo de la Ley Fundamental de Bonn del 49, el artículo 20 dice: la República Federal Alemana es un Estado federal, democrático y social. O sea, yo creo que es de las que hay en las que más se parece, porque, por ejemplo, la italiana del 47 dice: Italia es una república democrática basada en el trabajo. La soberanía pertenece al pueblo, quien ejerce en la forma y con los límites de la Constitución. Efectivamente. Y además dicen el verbo, o sea, utilizan el verbo ser, Ujú. no constituirse como se constituye como es en la nuestra, Sí. sino que hablan Ya del somos. verbo ser. Efectivamente. Integración. Efectivamente. Pero es que además a mí me parece siempre muy complejo o muy irónico, mejor dicho, que por ejemplo en el instituto estudiamos los valores de la Revolución Francesa, que a día de hoy siguen siendo los valores de la República Francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad Fraternidad y y libertad. libertad. Y sin embargo, muy pocas veces nos ponemos a conocer cuáles son los valores de nuestro ordenamiento jurídico. Y es lo que tú dices, tiene ese componente y ese aire del liberalismo francés, pero también es cierto que tiene otro tipo de componentes. La libertad, creo que es obvio. O sea, la libertad, y lo hemos visto durante este año y pico, cuando nos han restringido la libertad en todos los aspectos y en todos los sentidos, una libertad de ambulatorio en ese sentido, pero la libertad es la base de todo ser humano. Y además así también se dice en la Carta en la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Al final todo está muy ligado. La justicia, ¿por qué la justicia? La justicia, por ejemplo, no es un valor de la República Francesa, como No. sí que lo es en nuestro país. En nuestro país se utiliza o se pensó que la justicia tenía que ser un valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico precisamente por nuestra historia política y por lo que habíamos vivido, ¿no? Por Sí, para la que existiera dictadura. una división de poderes real, ¿no? Efectivamente, y no solo una división de poder real, que es bastante importante, bastante necesario, y yo creo que también que es la base de un Estado democrático y de derecho, sino porque era necesario que se quedara constancia como ese valor fundamental de que todo el mundo tenía derecho a un procedimiento justo. Al Claro. final en España no podemos olvidar que durante muchos años se llevaron a cabo ejecuciones y sentencias meramente por motivos políticos sin haber sido sometidos a ningún procedimiento constitucional ni a un procedimiento con garantías, y entonces era necesario dar ese valor. Y ese valor de la justicia era el que se demuestra como un valor fundamental, ¿no? Y que está recogido en nuestro artículo 1. De hecho, es importante porque el hecho de que se mencione en segundo lugar no quiere decir que sea menos importante que la libertad. Es decir, no es en nuestra Constitución se estipula libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, pero en ningún caso uno tiene que prevalecer sobre el otro o uno tiene más importancia que el otro. Sí, Tiene que digamos que verse lo como el pone, cómputo. claro, que lo pone en una misma línea. Sí, al mismo Sí, nivel. Y de sí, bueno, hecho, eso. luego lo veremos cuando desarrollemos los derechos fundamentales, nos daremos cuenta de cómo nuestro Tribunal Constitucional dice que no hay derechos fundamentales de primero o segundo nivel, sino que obviamente puede haber limitaciones, ¿no? Cuando haya contraposición de derechos, pero no hay unos derechos por encima del otro. Luego, obviamente, la igualdad. La igualdad, por mucho que la gente mencione el artículo 14 de la Constitución sin ton ni son y diga la igualdad de todos somos iguales y piense que todos somos iguales, significa que todos nos tienen que tratar igual. Eso no es así, eso no es la igualdad. La igualdad a la que hace mención y la que quiere reflejar nuestra Constitución es la igualdad dentro de la diferencia. Es decir, que no exista ningún rasgo o ninguna discriminación por el hecho de ser distintos, sino que dentro de toda esa diferencia podamos ser tratados iguales, iguales con las mismas oportunidades, con las mismas garantías, me refiero. Sí. Entonces, a mí me parece bastante importante cuando analicemos el artículo 14 dejar claro esto. La igualdad no es, por mucho que se diga, de por qué a esta persona le dan esto y a mí no, o por qué esta persona
tiene acceso a tal cuestión y yo no? ¿O por qué la persona no? No se trata de eso. Incluso muchas veces, cuando hablan de igualdad del artículo 14, que para mí no engloba solo eso, dicen que la igualdad es que ante dos supuestos jurídicos exactamente iguales no pueda existir esa discriminación. Tampoco se refiere 100% a eso, porque nuestra igualdad, nuestro artículo 14 engloba muchísimo más Pero que eso. llegará dentro de 14 semanas y hablaremos de eso más en profundidad. Bueno, ya hablaremos, por Ahora supuesto. mismo, que si no se nos va... Fíjate tú que es que lo que nos pasa y que nos llega la Constitución, que son 169 artículos, ¿vale? Que es un librito tal que un dedo chico, de gordito. Sí, Te lo muy lees, pequeñito. te lo lees en un rato. Pero como podéis observar, o en este caso, como podéis escuchar, cada artículo, Está incluso, medido con lupa. claro, pero es que podemos hablar de podemos dividir perfectamente el artículo 1 y cuando lleguemos al artículo 5 ya hablaremos de él, que fíjate tú que es corto, Pero tiene muchísimo pero tiene detrás. mucha historia, tiene mucho que Y a comentar, Ángel ¿no? le Pero eso, encanta el artículo el 5. artículo 5 me encanta. ¿Pero por qué? Porque conozco parte de la historia de ese artículo Pero, y me gustaría que la audiencia también, que no lo conoce, si no lo conoce, también la conozca. Estaría súper chulo. Veis como en una pequeña línea que España se constituye en un Estado social, democrático de derecho, ¿no? sí, Contiene muchísimo contenido, ¿no? Pero vamos a pasar al segundo punto. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Aquí hemos metido parte del contenido. Ha estado Lucía ahí, que se ha ido por las ramas y ha empezado a conectar hasta el artículo 14, así que imagínate. Vamos a continuar con el artículo 1.2. el artículo 1.2, de hecho, yo creo que es el que menos vamos a comentar porque y ya lo hemos comentado Sí. en los episodios anteriores, evidentemente la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, que son tres, lo comentamos también con el Tribunal de Jurado, con lo de la justicia es un poder que emana de la soberanía nacional, y de hecho lo comentamos la semana pasada cuando se utiliza el término soberanía y cuando se utiliza el término nacional y no se utiliza otro tipo de palabra, no se utiliza el pueblo, no se utiliza... Sí, lo Bueno, el pueblo se comentamos utiliza en este... largo y tendido en el episodio Claro. del preámbulo. Y luego está el Pero yo de 1.3 aquí que también... quiero comentar Dime. una cosa pequeñita, ¿no? Con respecto al tema, a la historia, ¿no? Vamos a entrar un poquito en tema histórico porque Venga. siempre es bueno conocer la historia para saber el porqué. También tenemos que irnos al 87 o al 86 o años anteriores hasta el 36, del 36 en adelante para saber el porqué de todo, ¿no? Y toda la historia. Pero Efectivamente. aquí hubo, en el 1812, la Constitución decía en el artículo 3, la soberanía reside especialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Esto fue la Constitución de 1812. Pero dice esencialmente. Aquí Sí. no. Es decir, esencialmente te da a entender que parte de su esencia sí que está recogida en eso, pero no tiene por qué ser toda. Aquí no. En nuestra Constitución Sí, actual lo que te dice... tú mandas, pero no tanto. Claro, aquí te lo dice y te lo deja claro. O sea, que volvemos a lo mismo. Siempre hay que ver el componente histórico y el componente constitucional pasado de absolutamente cada artículo. Pero aquí sí que es verdad que nuestra historia constitucional hizo mucho y en diferentes constituciones se menciona. De hecho, en la Constitución de 1931 dice los poderes de todos sus órganos, los de la República, emanan del pueblo. Se refiere precisamente a eso. Es muy similar a este, pero ¿Ponía aquí los de la República entre paréntesis? No se estaba refiriendo a eso, pero no los ponía. Vale. No. Pero se refiere a eso, a los de la República, Sí. ¿no? Pero dice los poderes de todos sus órganos, es decir, de los órganos de la República. Aquí no, aquí te deja claro que aquí todo está todo el poder está en el pueblo. Sí. Y está efectivamente, que aquí todo lo que sale tiene que ser consensuado, tiene que ser a través de unas elecciones y tiene que ser a través... Que luego en la práctica sea de otra manera, bueno, no es que sea de otra manera, sino que en la práctica la percepción que exista es otra, vale. Sí. Pero que la realidad es que ese componente estaba ahí y estaba vigente y sigue estándolo. Curioso. Y entonces, bueno... Y por último, el 1.3, que dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y aquí está bien metido, porque esta parte sí es curiosa. Sí, es muy curiosa, pero es que además esta parte es la que más, una de las que más polémica. Y mira que es corto, ¿eh? Sí. Claro, date cuenta que lo que estuvimos hablando la semana pasada es que la primera ley que firma el rey como rey, efectivamente, o sea, el rey emérito como rey, es este documento.
sea, cualquier documento Efectivamente. anterior que firmara como lo firmara con el nombre que quisiera poner, no estaba legitimado como Así rey, es. estaba legitimado como lo que fuera que Franco lo pusiera, pero no, era, no estaba legitimado como rey. Y es muy interesante esta parte. Sigue, Lucía, perdón que te haya cortado, hija. Es muy interesante porque aquí, mira que es corto, pero generó mucho debate, porque no sabía si tenían que decir que la forma política del Estado, el Estado en nuestra Constitución viene en mayúscula porque representa a El todo el conjunto. componente, o gobierno. Lo que pasa es que gobierno finalmente se acabó descartando esa opción y yo creo que fue más por temas de la concepción que se podía generar o de la percepción, porque gobierno al final simplemente se iba a dar pie a una faceta política y no es así. Se refería... Sí, Es dime. como, no, yo es que me ha venido a la mente una cosa y creo que puede ser aplicable en este caso. El término imputado y el término investigado. Por ejemplo, ¿Vale? En este caso, el término es el mismo. Básicamente estamos hablando de lo mismo. Pues cuando hablábamos de Estado, pues venía de, de un uso o un mal uso del Estado. No estoy hablando de que fuera malo o bueno, tal, eso me da exactamente igual porque yo no he vivido en esa época y yo he vivido desde los 80 y tantos para adelante, ¿vale? Pero sí que se ha hecho mucho mal uso de eso de cara a la ciudadanía. La ciudadanía entendía al Estado como el alzamiento, el no sé qué, no sé qué cual, bla, bla. Vamos a quitar de la ecuación Estado y vamos a poner un palabra nuevo, pero que al final siga siendo lo mismo. sí, pero es que no se trata solo de eso. A ver, el Estado es el garante. Luego lo vamos a ir viendo y cuando ya se constituye como ese Estado social y democrático, es donde se engloba ese propio poder que va a tener la ciudadanía en todo tipo de participación política, de participación ciudadana y de cara a, bueno, pues eso, a todos los niveles, ¿no? Tanto de acceso a la justicia, etcétera. Entonces era importante dejar claro el concepto de Estado. Estaba el Estado y va a ser todo el Estado iba a estar formado por todos los ciudadanos españoles, independientemente ahora de quién estuviera en el gobierno, porque Claro. eso era lo que podía dar pie a una mala interpretación. Si al final se utilizaba la palabra gobierno y no la palabra Estado, Eran los que iba a estar estaban ligado mandando. siempre, claro, iba a estar siempre ligado a un componente político, o mejor que más que político, partidista, que era el que Sí. estuviera en el poder en ese momento. Yo siempre digo, y tú me has escuchado decirle alguna vez, que todo el mundo es político, que eso que dice, no, yo no soy político, no, todo el mundo, todos los seres humanos somos políticos. Lo que no, a lo mejor uno puede ser es partidista. Político al final es la relación que tengas con otros ciudadanos, la relación que tengas con la administración, incluso aunque sea para pedir una subvención o para pagar una multa, la relación que tú tengas con todo el mundo es ser político, porque al final conlleva eso, conlleva ese tipo de relación. Otra cosa es ser partidista, pero el ser humano se tiene que quejar, el ser humano se queja, el ser humano tiene emociones y el ser humano tiene todas estas cuestiones que lo hacen ser político. Pues yo me enfado no por la situación política de este país, pero me puedo enfadar, me puedo quejar. Lo primero que hace un niño al nacer es llorar, Porque le pega una porque se está quejando. cachetada en el culo. Porque se está quejando. Pero es verdad, todos somos políticos, somos un ser político. Otra cosa es partidista. Entonces eso es lo que se quería desterrar, de que esa concepción de gobierno estuviera ligada a una idea partidista, para nada. Y luego otro debate se generó con monarquía parlamentaria con monarquía constitucional. Porque claro, tenían claro que iba a ser monarquía, eso sí que no daba Estaba pie claro, a, no cabía a discusión. ningún error, Esa parte efectivamente. estaba más que tasada ya. Pero sí que creo que era curioso el hecho de que no supieran o que dudasen si era una monarquía constitucional, si lo que se quería corresponder a como una monarquía constitucional, como una monarquía parlamentaria. Finalmente le dieron la opción a parlamentaria, pero porque el poder iba a estar en el Parlamento. Es decir, monarquía no podría ir acompañado de otro adjetivo, tenía que ser con parlamentaria, porque el poder iba a estar en el Parlamento y el Parlamento iba a ser, volvemos Sí, al 1-2, iba a ser uno de los poderes del que emanaba, ¿no? Como comentábamos del antes, pueblo, sí, sí, del pueblo. la representación de todos los ciudadanos. Efectivamente, al final, si utilizaban la palabra monarquía constitucional, la constitución iba a ser votada en ese momento, pero podría dar lugar a una mala interpretación porque 40 años después nosotros no hemos votado la Constitución y se podría dar a esa mala interpretación. Sin embargo, con Claro, parlamentaria no, porque el Parlamento se va cambiando, va actualizando. Sí, modificando, sí. se va actualizando. Y entonces es muy curioso que utilizaran esa palabra y no monarquía constitucional, por ejemplo.
Sí, pues además lo otro podía llevar a un nuevo feudalismo o interpretar un nuevo feudalismo. Efectivamente. Ujú. Por eso te digo que nuestra Constitución, cada palabra está muy bien elegida. Sí, la verdad que es muy interesante y el contenido que estamos otorgando fíjate, es que son 3 líneas, que te lo lees en un minuto Menos. y haciendo espacio, me refiero, un minuto subrayando, Sí, sí, sí. cambiando de subrayador y tal, ¿no? Pero que Efectivamente. tiene más contenido del que pensamos que quiero que sepáis, querida audiencia, que esto no es leerse un articulito de 3 puntos, ¿eh? Aquí hay un trabajo de una semana entero de Lucía y mío dedicado a esto. Bueno, Lucía porque es muy lista, yo le tengo que dedicar más tiempo, pero Lucía es muy lista y ella lo hace muy rápido. Pero yo no. Pues mira, un amigo mío me dijo una vez y me dice, Lucía, dice, hasta que yo no te escuché a ti hablar de derecho constitucional, yo no sabía lo complejo que era la redacción de una constitución o simplemente el funcionamiento de una constitución. A la vista está. En Alemania había una constitución antes de Hitler. Efectivamente. Y ahí lo dejamos. Que eso es en relación al pluralismo político, que no me has dejado comentarlo. Pues cuéntalo si quieres, ya venga, ya que está. Nada, el último valor, que es el pluralismo político, viene en función de de precisamente lo que hemos comentado anteriormente en otros episodios, de que España no es una democracia militante, por lo tanto tienen cabida todas las ideologías políticas, incluso aquellas que vayan en propia de la propia democracia, en contra de la propia democracia y de la propia Constitución. A la vista está que en el gobierno de, o sea, en el gobierno de España, o sea, en el gobierno no, perdón, en el Parlamento de España hay partidos políticos que están en contra del mismo gobierno, o sea, que lo que quieren en contra de la propia Constitución, efectivamente. Entonces, bueno, pues esto es parte de ese pluralismo del que tú estabas hablando, ¿no? Del que yo estaba hablando, efectivamente, y no solo eso, sino que al final es la propia esencia y la propia paradoja de nuestra democracia. Puede ser destruida desde dentro. Claro, te dejo que te quejes, puedes tener representación, esto no es para siempre. Esto deja claro que esto puede ser un punto y coma o un punto y hacemos una modificación, porque si ya te damos pie a que quepa el hecho de que vayas a modificarla o puedas incluso cargártela, pues temporalmente valdrá, hasta ahora puede valer, pero dentro de 5 días no sabemos qué va a pasar. Lucía, de verdad, se nos echa el tiempo encima, hija. Como siempre. La gente ahora llega ya a su trabajo y estará dando vueltas buscando otro parking diciendo, venga, ya termina. Lucía, de verdad. Pues que tengas muy buena semana. Tened todas muy buenas semanas y os recuerdo que para el evento del día 23 únicamente son 10 euros, que si no queréis venir al evento porque os coja mal, no os preocupéis, podéis hacer la donación. Todo esto va para la asociación esta que se dedica a la noble labor de recoger juguetes para niños. La donación yo me hago cargo de ella, la voy a publicar cuando se haga. He creado un grupo de WhatsApp que en el momento en el que hagáis el pago se os va a abrir y podéis entrar para ver con total claridad todos los movimientos que se han hecho y el ingreso que se va a hacer en la cuenta del Banco Santander de la Asociación de Ningún Niño Sin Sonrisa. Todo lo que se recoja, hasta ahora hay 220, 200 y pico de euros. Por favor, oye, somos muchos, nos escucháis más de 1000 personas al día. Estoy seguro de que entre todos, que si todos nosotros de estos 1000 oyentes pusiéramos la mitad, o sea, con 5.000 euros, os digo, 5.000 euros, la cantidad de sonrisas que podemos arrancarle a la cara de un niño. O sea, es que eso podía ser el mejor regalo que nos podíamos llevar. Lucía. Pues sí, ¿a que sí? Totalmente. De verdad, lo dicho, entrar en Nos vemos el 23. tertuliajuridica.com/solidaria, ¿vale? O me preguntáis directamente por cualquiera de las redes sociales y yo os lo paso. Nos vemos el 23. Nos vemos el 23. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, en Spotify, en iTunes. Y recordate que nos escuchamos el miércoles aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica. ¡Chao! ¡Chao! Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo.
Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.